Muy buenas, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol, Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy conocido de todos, que es el Quijote, su lectura, con el profesor Álvaro Bautista Cabrera de la Universidad del Valle, un especialista en la literatura española, un gran lector del Quijote. Vamos a hablar de estos asuntos con el profesor Cabrera aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el profesor Álvaro Bautista, vamos a hablar del tema que ya les anuncié, pero primero vamos a ver una nota. El Quijote es un punto intermedio entre la literatura medieval y entre la literatura renacentista. La primera novela que podría considerar como novela moderna, y ese puente para una escuela literaria y para los estudiantes, ese puente es muy importante porque es un puente donde se puede contemporizar la literatura griega, la literatura latina, la literatura medieval, con lo que se va a hacer. Entonces, por eso es una cátedra que se instala casi que en octavo semestre, y no en los semestres iniciales, porque el estudiante debe tener alguna formación literaria. Entonces, por eso es tan importante el Cervantes. No creo que en ninguna parte del mundo, en ninguna escuela, de ninguna universidad del mundo, en ninguna escuela literaria puedan quitar el Quijote de la Mancha. Álvaro tiene un doctorado en Europa, en Francia, sobre el Quijote y sobre letras hispánicas, sino que Álvaro también participó en los años 70, en los 80, de esa gran discusión que tú nombras sobre Estanislao. Entonces, Álvaro es muchas cosas, es muchas tradiciones. Por otro lado, es un hombre que tiene formación filosófica. Álvaro, a diferencia de muchos colegas, Álvaro es un hombre que investiga filosofía, ha estado en la filosofía, es decir, tiene una praxis filosófica, y parte de su discurso no es un discurso de anécdotas, sino que está instalado en una tradición europea, en una tradición occidental. Aunque él tiene una mirada americana, pero en su relación con los estudios, con los estudios del Quijote, él tiene una excelente formación. Te digo una cosa, es sorprendente ver el conocimiento que él tiene del género de la novela del siglo XX y siglo XXI. Él es un lector de novelas y todo eso lo relaciona con un punto de origen. No, yo creo que él es de las personas que tiene un sentido crítico, y un sentido crítico también con la literatura europea. Yo creo que él va más allá. Él va más allá de lo que se puede pensar que esa obra es española. Creo que él considera que esa obra es de la literatura, que eso está más allá de una nacionalidad. Tiene un gran olfato sobre los libros, pero ante todo él es un hombre, por ejemplo, es un lector de Kundera. Hace poco me lo encontré muy decepcionado de la última novela. Y su postura sobre esa novela es muy crítica, es muy profunda, y es un lector, como te digo, de grandes obras. No del bestseller como lo que pensamos, como algo la impuesto por la mercadotecnia, sino que es de novelas muy buenas que son bien vendidas. Sería lo que él es lector. Después de esta nota, el tema que nos convoca aquí es el Quijote. ¿Cuándo empezaste a leer el Quijote? Pues, profesor Darío, muchas gracias. Yo empecé a leer el Quijote como en quinto de bachillerato. Un profesor de nombre Flavio Peña que nos llevó, yo estudié en un colegio técnico industrial, del colegio de Cali, Antonio José Camacho, y nos llevó en quinto de bachillerato a la lectura del Quijote. La idea era mostrar un Quijote denunciativo de la realidad española, en lo cual tenía en buena parte razón. Y ahí empezaron mis primeros fragmentos. Por supuesto, yo en esa época no lo leí todo, leí fragmentos. Luego, ya aquí en la universidad, en la licenciatura, tuve la suerte de ser alumno del profesor Estanislao Zuleta, que hizo unos estupendos cursos de lectura del Quijote, que incluso han sido recogidos en un libro, Don Quijote, una aventura, hecho por la Fundación Estanislao Zuleta.
esas conferencias fueron centrales en mi formación y mi inquietud por el Quijote. También surgió en los diálogos de grupos de lectura de juventud, donde uno llegaba con un personaje ruso, un personaje mexicano o un personaje español, y entonces sacaba a flote de memoria fragmentos del Quijote o de las aventuras, como en la competencia literaria en la que se forma uno cuando joven. En esos contextos surgió mi primer acercamiento del Quijote, profe Darío. Bueno, hay una cosa que nuestros televidentes, todo el mundo sabe algo del Quijote, así no lo haya leído, porque ya está, dijéramos, en la cultura, y ya, si a uno le dicen Quijote, eso representa una concepción frente al mundo, o si le dicen Sancho Panza, es el pragmatismo. O sea, es el gran aporte, dijéramos, que esta novela hace, dijéramos, a la cultura, pues por lo menos universal. Yo no sé cómo será el Quijote en China, aunque está traducido, o en África o en otros continentes, pero en los países de Occidente es un referente como la obra de Shakespeare. Yo lo que quiero preguntarte es cómo se da el proceso de los muchachos con el Quijote, que es una cosa muy linda. Yo también lo enseñé alguna época y es muy hermoso ver cómo van, sobre todo los jóvenes, se van metiendo en el universo del Quijote. Pues la lectura del Quijote tiene dificultades de todas maneras para los jóvenes. Uno realiza modos de acercamiento mediante los cuales trata de presentificar, de volver el Quijote actual, de volverlo una figura no de la antigüedad, sino una figura que tiene cosas para decirnos a nuestros problemas de nuestros días, que representa símbolos que nos pueden acompañar, que nos pueden alimentar, como dice Cervantes, los aposentos del cerebro. Y en ese sentido hay jóvenes que se acercan en la medida en que, por ejemplo, una de las cosas extraordinarias de Don Quijote es, unos dirían su obcecación, otros su terquedad, qué sé yo, por buscar la libertad. Ese elemento de la libertad tan fuerte en Cervantes, que fue un hombre que tuvo por lo menos unos 3 momentos de presidio. Tuvo el primer gran momento de presidio, fue el cautiverio, cuando estuvo cautivado en Argel durante casi 5 años, entre 1575 y 1580. Cosa que el horror de ese presidio cautivo, era un cautivo de renta, porque él llevaba unas cartas de recomendación debido a que fue muy valiente en la batalla de Lepanto. Llevaba una carta de recomendación del jefe de la Armada del Mediterráneo, Juan de Austria, y esas cartas lo hacían pensar que era un hombre de mucho abolengo, entonces valía mucho sacarlo, valía 500 ducados, que era mucho dinero. Entonces era un preso muy cuidado, muy vigilado, pero lo que habla de la libertad es el intento de fugarse 4 veces. Por tanto, la libertad para él es central, la libertad. Otra vez estuvo preso también por cuentas mal hechas, cuando fue algo así como un inspector de abastos que iba a las casas en el sur de España, en la Andalucía española, iba a las casas, a las iglesias a pedir aceite, a pedir harina, a pedir abastos para la Armada Invencible que iba a pelear con Inglaterra, y ese trabajo pues ingratísimo que se consiguió este personaje lo llevó a que a veces las cuentas no quedaran bien y vivió otro carcelazo. Por eso él dice que el Quijote surgió en alguno de esos presidios, en algunas de esas cárceles, y no hay esa evidencia en el de Argel. Algunos dicen que es de Argel, creo que es Siriaco Morón el que dice que posiblemente es el de Argel, otros dicen que es ese carcelazo. Y la libertad es tan fuerte en él que cuando ve en un capítulo del Quijote a los galeotes, que eran los presos que llevaban encadenados para hacer fuerza de movimiento de las galeras, tenían que remar él no puede soportar verlos así. Dice, el rey no puede tratarlos así, no puede ser posible. Ese sentimiento de libertad que siente, a pesar de que Sancho le dice, si van allí debe haber algo de justicia. Él indaga a estos galeotes, uno le dice él le pregunta que por qué va, y él dice que por canoro, por cantor. Le preguntan por qué, y los hombres que van allí le dicen porque declaró cuando lo atormentaron, y todos tienen una causa relativa. Otro dice que porque le faltaron dineros para pagarle al juez. Entonces, a mí me parece que una de las cosas importantes de Don Quijote es ese anhelo de libertad que permea toda la novela. Por ejemplo, hay una cosa maravillosa, y es cuando se presenta a Sancho, el narrador dice que es un personaje sin sal en la mollera.
Y inmediatamente empieza a hablar Sancho, uno se da cuenta que el narrador está equivocado. Es decir, el personaje se independiza del narrador rápidamente. Es más brillante, es mucho más fogoso, tiene más lingüística, tiene una riqueza, digamos, una riqueza popular con todos sus refranes, pues que lo hace en un personaje que tiene, que tiene mucha sal en la mollera. Entonces yo creo que uno de los elementos es la libertad. Mario Vargas Llosa escribió un ensayo sobre este asunto de la libertad en la edición Quinto Centenario, un ensayo que puede cualquiera leer, que recoge mucho estas ideas. Creo que es uno de los puntos fuertes. Otro punto fuerte que creo que pega es lo que se suele llamar Don Quijote como una figura idealista. Pero es un idealismo que pronto uno se da cuenta que no es un idealismo en el sentido de que no tiene nada que ver con el mundo. Cuando en el capítulo 25 Don Quijote va a hacer una ceremonia que consiste en golpearse con el mundo, en hacer penitencia por el amor que le debía a Dulcinea del Toboso. Y entonces le dice a Sancho que tiene que ir a llevarle una carta a su amor, y entonces Sancho le pregunta, ¿y quién es Dulcinea del Toboso? Entonces le dice, pues es Aldonza Lorenzo, y dice, la hija de otro labriego como yo, una muchacha así, labriega como una mujer que de pelo en pecho, que grita durísimo, que huele a hombre, que es bueno, esa es Dulcinea del Toboso. Y Don Quijote le dice, lo importante es cómo me la imagino yo. Lo importante es cómo yo me lo imagino. Ahí hay una fuerza de que en las operaciones cerebrales el cerebro es tan potente que es capaz de transformar. Seguramente este mundo, en todo lo que tenemos formateado en nuestro cerebro, sería realmente un mundo mucho más horrible de lo que puede ser para algunos, o mucho más desteñido. Es decir, el cerebro conforma. Don Quijote sabe que ese idealismo es una manera de ver el mundo de otra forma y transforma el mundo. Lo lindo de la novela es que en cierta forma, con las paradojas y la risa y los choques tremendos de Don Quijote con el mundo, le van dando un poco la razón. Cervantes fue a crear una novela que, por ejemplo, le promete una ínsula a Sancho. Eso parece inaudito. Sancho no puede ser gobernador de una ínsula. Eso no. Sin embargo, se le va a dar paradójicamente, irónicamente, hasta el punto de que Sancho va a descubrir que ser gobernador es terrible, porque ser gobernador implica un médico que tiene al lado que le prohíbe comer, y él, entre gobernar y comer, prefiere comer y deja la gobernatura. La ínsula. Ese es otro punto interesante, que eso no es un idealismo que se diferencia del pragmatismo, y que es el idealismo tonto, sino un idealismo que habla de que hay ideas, un poco como pensaba a veces Musil, tenemos que a veces pensar lo posible. Si lo posible es posible, así no sea hoy en día, la vida debe de tomar ese rumbo. Don Quijote toma ese rumbo. O sea, también es una fuerza inmensa. Es extraordinaria ese mecanismo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta interesante conversación con el profesor Álvaro Bautista Cabrera. Seguimos aquí conversando con el profesor Álvaro Bautista con este fascinante tema que es el Quijote, este universo tan extraordinario. Y hay una cosa que quiero que hablemos, que sé que tú sabes, es Cervantes, cuya vida fue muy, muy dura y que aparece, como lo que acabas de mencionar en la parte anterior de sus prisiones, y sobre todo la de Argel, que fue tan terrible, que aparece en el Quijote, el cautivo, claro. Que ha sido pues muy estudiada. Pero la vida de este Cervantes quiso venir a América y hizo el intento. E incluso hay un cuento de Pedro Gómez Valderrama muy lindo, es decir, quiero que nos hable un poquitico, ¿qué hubiera significado para Cervantes venirse a América en tu visión? Pues yo lo miro desde esta perspectiva. Él estuvo en otra cultura, estuvo a la fuerza, en Argel, en el mundo del norte de África, a la fuerza. Y los estudios actuales, incluso les recomiendo mucho el libro de María Antonia Garcés, El cautivo de Argel, un libro extraordinario. Yo creo que es uno de los mejores libros que se ha hecho en los últimos 10, 12 años sobre Cervantes. Entonces, tú me preguntas, ¿qué hubiera hecho América en él? Entonces pensemos, ¿qué hizo Argel en él? En él, sí. Por un lado está el rechazo, pues, de lo que les decía, de ser llevado a la fuerza, de ser tomado con una carta de recomendación, de tener que poner a su madre a reunir esos dineros, de tener que suplicar a los padres que hacían esa solidaria forma de ir a tratar de liberar a algunos cautivos por conseguir mucho dinero para liberarlo, por un lado. Pero lo otro es que él se sorprende mucho del mundo de Argel. Él ve cosas allá que no ve en España, a pesar
de todas las torturas y los martirios. Él narra, sobre todo para la parte de su estancia en Argel hay que leer, como tú dices, la historia del cautivo en el Quijote, el capítulo de los falsos cautivos en el Persile y las obras de teatro, el trato de Argel, la Gran Sultana, el Gallardo Español, allí está con mucha fuerza y algunas novelas ejemplares como El amante liberal, que permiten leer ese mundo. Ahora, la incidencia, a pesar de las torturas de los que se volaban, del apaleamiento, de que en su última fuga, si no me estoy mal, a él lo amarraron en los baños que eran los sótanos durante unos 5 meses. A pesar de las torturas, él veía cosas extraordinarias en ese mundo. Por ejemplo, la interculturalidad. Por ahí pasaban todos los europeos, polacos, italianos, suecos, ingleses, irlandeses, muchos renegados, ¿no? Muchos expulsados del mundo de la tiranía y la autoridad cristiana europea terminaban allá. Algunos renegados se han convertido. Era el cristiano tialá, les decían, lo cual es una contradicción en sus términos. Tanto es así que esto es muy importante. Cuando él regresa allá, lo estudia muy bien la profesora Garcés y la profesora López Baral de Puerto Rico. Cuando él regresa allá, se coloca el nombre de Saavedra. Nosotros todos me llaman Miguel de Cervantes Saavedra. Es cuando regresa de allá que se coloca Saavedra. Y Saavedra es muchas cosas. Saavedra es un familiar lejano que era poeta. Entonces, por un lado se ha dicho Saavedra es la asunción de él, porque él regresa y se vuelve literato. Cuando regresa, hace teatro, le va muy mal, hace una novela pastoril, La Galatea, que siempre nos quedó prometiendo la segunda parte, por supuesto, no la hizo, ¿no? Pero el Saavedra también se ha descubierto que es, a través de los estudios de López Baral, que es muchas cosas más. Saavedra también es un antiguo apellido gallego, que significa algo así como sala venerable. Pero también esa fonética Saavedra es la manera, como se dice, brazo dañado en árabe de esa época. Entonces también cuando él se coloca Saavedra es la manera como muy posiblemente lo trataban allá, porque acuérdense que cuando él peleó en Lepanto le quedó inmovilizada la mano izquierda, no le quedó amputada, inmovilizada. Y para un cautivo que tenía que hacer trabajo forzado seguramente era incómodo tener este tipo allí porque no podía hacerlo por el brazo dañado. Y le decían Saavedra. Y con eso te quiero decir cómo hubiera sido lo de América. Él se abre a esa interculturalidad tremenda, porque además había una cosa, se profesaba la fe cristiana, se profesaba la fe Alá y no había contradicción en Argel, cosa que no se podía hacer en España. En España no, en España le fueron prohibidas las ceremonias religiosas a los judíos y a los árabes. En Argel sí se podía. Entonces miren ustedes, también es sorprendente un mundo de esos donde él ve esas libertades casi contemporáneas con las religiones que no veía en España. Entonces él asume un nombre que tiene una ambigüedad porque al turno es muy de abolengo español y al turno es también la palabra árabe con que se le trata. Con eso te quiero decir que hubiera sido muy penetrado, tal vez como lo lee de manera maravillosa Pedro Valderrama con este posible encuentro con esta extraordinaria mulata que posiblemente hubiera llevado a no escribir el Quijote, pero hubiera escrito o hubiera hecho señales interculturales. Si lo llevan preso y se deja tocar de esa cultura, a tal punto que a veces defiende personajes como en el Quijote a Ricote, un moro rico que ha sido expulsado. Cuando los expulsan en la segunda parte del Quijote lo trae, y que Ricote por un lado es la burla porque todos pensaban que los moros eran muy ricos, pero por otro lado es decir, es de Ricote, es decir, está español. Yo creo que hubiera sido intercultural, hubiera asumido la interculturalidad. Sin lugar a dudas, un hombre muy abierto, por encima del dolor, de las penurias y de los traumas. Qué extraordinario, por eso Cervantes, eso está en su obra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, profesor Álvaro, en estos últimos minutos que nos queda del programa, quisiera que nos diera algunas razones para la juventud y para la gente que nos escucha, la validez de leer hoy el Quijote y la importancia y por qué leer y releer este gran libro de nuestra cultura en lengua española. Pues yo creo que una de las pistas que está en el libro obliga al lector a robarle tiempo a sus labores diarias. El Quijote empieza con desocupado lector. Con eso hay una señal. Leer el Quijote implica que usted se desocupe. Y desocupe en el sentido no solamente de las labores diarias, desocupe el cerebro para entregarse a esta novela. Y esa bondad de esa novela le va a permitir a usted, por un lado, conocer una de las obras que permite algo así como el inicio de lo que se llama novela moderna.
por el tipo de personaje, por la grandeza de los personajes que lo acompañan. Sancho va creciendo con Quijote, no solamente crece Don Quijote, por la maravilla del narrador. Es un narrador, si quisiera hacer un análisis del narrador, cualquier esquemita que se haga se rompe en el capítulo siguiente. Cada capítulo a veces está cercano a los personajes y mira el mundo desde los personajes, a veces se aleja y lo mira desde afuera, a veces los personajes lo contradicen, otras veces es irónico. Por ejemplo, cuando ven venir a un barbero que tiene la vacía y Don Quijote ve allí al yelmo de Mambrino, ¿no? Sancho insiste que es una vacía de barbero, un platoncito de barbero. Entonces el narrador, cuando lo tumban de manera terrible, casi como asaltadores de caminos, tumban al barbero y le cogen, Don Quijote le dice que coja el yelmo, y el narrador dice, cogió el yelmo y Sancho la cogió. En el mismo narrador le da dando un poco la razón a Don Quijote y se la da también a Sancho en la misma frase. ¿Cómo coges eso? Esa riqueza de ese narrador, esa capacidad de a veces intervenir de manera masiva en el capítulo 9 de la primera parte y luego hacer un retiro. Esa magia de Cervantes de inventarse un supuesto autor primero que es Moro, Cide Hamete Benengeli. Eso crea todos los encantos. Pero quizás el otro encanto maravilloso, si uno permite desocuparse para abrirse a esta novela, para hacer un diálogo con ella, es la risa. Hay momentos de suprema risa. No aguanta. Hay momentos maravillosos de risa. Por ejemplo, cuando Sancho empieza a ser autónomo. Hay un capítulo que es el capítulo 20 donde hay unos sonidos terribles en el fondo y ellos tienen miedo. El mismo Don Quijote tiene temor y va a ir a pelear, no se sabe con qué, porque la oscuridad ha ganado, es una aventura de la noche. Y entonces, entonces Sancho le amarra los pies al Quijote, le amarra las patas al caballo de Don Quijote, y Don Quijote ve que hay una especie de espíritu que no le permite ir a la batalla. Luego Sancho va a hacer allí algunas cosas escatológicas terribles por el miedo, y Don Quijote, que tiene narices, va a oler eso. Y eso causa pues una inmensa risa. Pero también es capaz de las otras risas. La risa, por ejemplo, de las discusiones de Don Quijote con los letrados de su tiempo. Por ejemplo, cuando Don Quijote discute con un cura y el cura le reprocha que crea en libros de caballería que hablan de gigantes que no existen. Y le dice Don Quijote al cura, pero ¿y vos sí crees en los gigantes de la Biblia? ¿Vos sí crees en Goliat? También era un gigante. Eso crea ese juego de contradicciones, ese juego crea tipos de risa. Yo creo que si queremos divertirnos, darnos ese tiempo, desocuparnos un poco para esta novela y dejarnos ocupar los aposentos del cerebro de ella, vamos a ser muy enriquecidos con una figura trascendental de las literaturas del mundo. No solamente de Europa, es un poco nuestra también, bastante nuestra, la hacemos nuestra también. Sí, porque en las grandes obras de la literatura latinoamericana está presente el Quijote, la influencia de Cervantes. Bueno, con el profesor Bautista podríamos hablar horas. Hemos llegado al final del programa. Gracias, Álvaro, por estar aquí, y nos vemos en una próxima versión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.